Conociendo a Dios, una historia para contar, y la exposición de la palabra de Dios alumbra hasta el más sencillo. Viene la escena del capítulo 2, versículo 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Bien, otra vez se presentaron, o sea, otro día, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Entonces vemos aquí que periódicamente, ¿quiénes se presentan delante de Dios? Los hijos de Dios, o sea, los seres espirituales. ¿Quién más se presenta periódicamente con ellos? Satanás. También se presenta. Entonces vemos cómo ellos se presentan para rendir cuentas y para recibir órdenes de Dios. Nuevamente le pregunta Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y vuelve otra la respuesta misma de Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. La pregunta que hice ahora un rato era: ¿quién arruinó a Job? Ahí el versículo 3 lo expresa. Hermano, pastor, que Jehová. Jehová lo arruinó. Exactamente. Esto es sorprendente. Siempre tenemos la idea que Satanás es el que arruina y que Dios de la ruina no viene de parte de Dios. Es la idea que muchas veces tenemos. Pero cuando Dios arruina con un propósito. Exactamente, Dios arruina con un propósito, pero, dice la palabra que ningún mal viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, el diablo dice que Dios le permite a él que lo haga, pero fue con el permiso de Dios. Con la orden de Dios, exactamente, para cumplir un propósito. Job capítulo 42, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Bueno, subrayen la expresión: todo el mal que Dios trajo sobre él. Y el propósito lo venimos a observar ahí mismo en el capítulo 42, del 1 al 6. Mi hermano Rafael. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retrato de todo lo que dije, y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Amén. Wow. ¿Entendió Job finalmente el propósito? Claro. El hombre más sabio del momento, el mejor consejero, el hombre más rico del oriente, de esa época, a quien venían a consultar todas las personas por la sabiduría que Dios había llenado a Job. Entonces Job termina diciendo esto, hermanos, ¿cierto? Sé que todo lo puedes y que no se puede tener ninguno de tus planes. Tú preguntaste a ver, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. O sea, Job hablaba y no entendía lo que él enseñaba. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. O sea, él lo hablaba. Y empieza a decirle: de oídas te había oído, mas ahora, wow, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál era el propósito de Dios en traer este mal a Job? Era para que Job lo conociera. No de oídas solamente, sino que lo viera con sus propios ojos quién es Jehová, quién es el Señor. Qué maravilloso, hermanos. Cuando viene un mal a nuestra vida, cuando viene una situación adversa a nuestra vida, tiene un propósito de Dios. Y es para que nosotros los creyentes conozcamos a Dios. Cuando se nos acaba el trabajo, cuando hay escasez en nuestra cocina, en la alacena, es para conocer a un Dios que es proveedor. Cuando llega la enfermedad a nuestro cuerpo, cuando nuestros órganos se desgastan, es para conocer que Dios es el sanador. Cuando vivimos bajo el mínimo, o cuando tenemos mucha escasez de las cosas, es para que conozcamos la suficiencia, gracia de Dios. O sea, hay milagros
de lo poco que tenemos. Nosotros hemos sido testigos cientos de veces, porque nosotros, de los 32 años que llevamos de ministerio, más o menos 7 años hemos vivido con el mínimo, un poquito más. Pero lo demás, hermanos, hemos visto cómo Dios multiplica los alimentos, cómo Dios multiplica lo poco que tenemos. Solamente, Señor, te damos gracias por esto, y yo no sé cómo lo hace Dios, pero hemos visto milagros uno detrás de otro. Y yo sé que Dios lo he conocido con mis propios ojos como el proveedor, un Dios que es suficiente. Lo que yo trato de entenderlo es la historia de una mujer que solamente tenía un puñadito de harina, el último poquito de aceite, y durante 3 años y medio que hubo en sequía, el aceite no cesó y la harina no cesó. Era lo último que esta viuda tenía para preparar su desayuno quizás, y todavía viene el profeta Elías y le dice, dame a mí primero. Yo a veces digo, tan descarado Elías, pero era la orden de Dios, porque Dios sabía lo que venía detrás de darle al profeta, esa arepita de esa masita, dame a mí primero y come tú, y también tu hijo, porque la harina no cesará, ni el aceite tampoco cesará, hermanos. Solamente démosle gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Tiene un propósito, cualquier situación que venga a nuestra vida. Dios quiere revelarse como el Dios sanador, como el Dios proveedor, como el Dios de suficiencia, gracia, el Dios misericordioso. Hermano, dele las gracias a Dios por toda situación. Así terminó también Pablo. Pablo fue un hombre que Dios trajo mucha sanidad a muchas personas. Aún los delantales de Pablo eran puestos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Y Pablo hubo una enfermedad que Dios no quiso curar. Pablo 3 veces le rogó a Dios Padre, al Dios sanador, Señor, mira mi enfermedad, tú eres el sanador. ¿Cuánto? Yo me imagino orando esa oración Pablo, pero siempre Dios le contestó, bástate mi gracia. Y el propósito de Dios en esa enfermedad de Pablo era controlar el orgullo de Pablo. Pablo se enorgullecía de las revelaciones que Dios le había dado. Tanto así que expresa como un hombre que hace 14 años fue allá al cielo y miró el paraíso, el tercer cielo. Hermanos, eso es algo maravilloso, y Pablo entendió que el propósito, dice que un emisario me fue enviado. ¿Quién envió ese emisario? Venía de parte de Dios, la orden de Dios, pero era para controlar la vanagloria o el orgullo de Pablo. Entonces somos seres también muy orgullosos, que Dios necesita una misericordia enviada por Él. ¿Para qué? Para controlar nuestra soberbia, nuestro orgullo o lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Cada situación adversa, por muy dura que sea, amados, tiene un propósito divino en nuestras vidas, porque Dios quiere formar un carácter en nosotros, porque Dios quiere que lo conozcamos a Él, no solamente de oídas, sino que nuestros propios ojos lo puedan ver. ¿No les parece eso maravilloso? Tanto así que Pablo dijo, terminaré gloriándome en medio de mi debilidad, en medio de mi enfermedad yo me glorío. Alabado sea el nombre de Dios. Y efectivamente, Satanás tiene la orden de Dios de actuar sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué Satanás actúa sobre los hijos de desobediencia? Porque ya tiene la orden de Dios de actuar sobre ellos. Pero sobre los hijos de Dios, Satanás no los puede tocar, a menos que Dios lo ordene, pero con un propósito. Eso lo expresa ahí en 1 Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. Amén. ¿Sí lo escucharon? Todos los que hemos nacido de Dios, Jesucristo nos defiende y el maligno no nos toca. Maravilloso, ¿verdad? ¿Conocen esa canción? Que dice, nace ahí de la lectura de Job. Dice, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Amén, así es. Oremos dándole gracias a Dios